Bienvenidos al curso de Electrotutorial de virtualedu.es y vamos a ver en este caso un circuito práctico de destellos LED Strobe Light del Electrolab 130, el juego de prácticas de electrónica de Maxitronics, y LED Strobe Light son luces estroboscópicas que vienen a significar destellos. Más que parpadeo, es una luz que durante un breve instante brilla mucho y bien, aquí tenemos el circuito que está montado en la práctica número 66, tengo una fuente de voltaje de solo 3 voltios, esto es el display LED y está conectado solo el punto, o sea, lo que veremos aquí es encenderse momentáneamente el punto y a través de este es el positivo ánodo cátodo común. Tenemos aquí tres posibles circuitos, vemos aquí un circuito NPN, aquí este es NPN y este es PNP. Este es PNP, negativa a la base, y este es NPN, positiva a la base. Tengo una resistencia de 1K y aquí un condensador. Vamos a ver qué es lo que le sucede aquí a la corriente. Tenemos la corriente de positivo a negativo, tenemos una resistencia de 160 que es para limitar la corriente que atraviesa el LED en este caso. Llegaremos aquí. Al llegar aquí podría venir por aquí, nos encontramos un transistor PNP pero puesto al revés. La flecha que se indica un poco la dirección de la corriente vendría hacia aquí, o sea, por aquí en principio la corriente no va. Por aquí sí que podría venir siempre y cuando este transistor esté en on, atravesaría el transistor y llegaría a tierra. Si esto está cortado, porque aquí no hay corriente de base, vamos a poner, o no sabemos si hay corriente aquí de base o no, vamos a poner un interrogante, porque no sabemos si hay una corriente de base, intensidad base emisor, que conecte el transistor. Si no viene por aquí, pues el transistor, la corriente puede venir por aquí y a través del 100K ir a tierra. Vamos a suponer que no pasa corriente por el transistor y vamos a ver qué voltaje hay aquí en este punto intermedio. Pues el voltaje aquí en el punto intermedio, VCOM, en el punto está el cátodo común, negativo. Vemos que aquí lo que tenemos, vamos a dibujarlo, la fuente de voltaje 3 voltios, luego baja una resistencia 360, luego viene un LED, vamos a poner que aquí cae 1,5 voltios, 1,5 y 2, luego viene la resistencia de 100K. 100K. Esto es 360 ohmios y esto es 100K, o sea que este es muy grande, o sea que casi todo el voltaje caerá aquí y no aquí. 3 menos 1,5 quedan 1,5 voltios. Esto es 1,5 voltios, podemos calcular el voltaje COM, ponemos aquí, 1,5 voltaje total que queda, este menos el que cae en el LED, quedan 1,5 voltios a repartir U voltajes I por R. 1,5 por la resistencia de abajo, es un divisor de tensión, 100K, partido por la suma de las dos, 100,3. Bueno, esto lo que da 1,5 por 100, 1,5 por 100, 1500, 1,5, 15, 150, entre 100,36, que es casi 100, más o menos da 1,5 voltios. Voltaje aquí tenemos pues del 1,5, vamos a poner 1,4 voltios. Hay un poco menos del voltaje aquí. Aquí nos quedaría un voltaje de 1,4 voltios. Seguimos el circuito por aquí. Estamos ahora en color azul. La corriente puede venir por aquí, puede venir por aquí y atraviesa la resistencia. Y ahora tenemos dos posibles caminos. A través de la resistencia esta o cargar el condensador. Siempre que hay un condensador y una resistencia, primero se carga el condensador. O sea, lo que hará la corriente será cargar el condensador hasta tierra o negativo y esto se irá cargando. Si aquí tengo 3 voltios, aquí esto se irá cargando, al principio estará descargado, tendremos 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, hasta llegar a 3 voltios. La velocidad depende de la resistencia. Como esta resistencia es grande, tardará bastante en irse cargando, irá poco a poco cargándose. Aquí el condensador. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí hemos dicho que tenemos 1,4 voltios. Vamos ahora a ver, para que esto funcione, atravesaría la resistencia esta de 1K y aquí tenemos un transistor PNP. El transistor PNP
para conectarlo tiene que haber una intensidad, así como este es base emisor, en el PNP es una intensidad del emisor a la base, al contrario. Este es el emisor y este es la base. La corriente tiene que venir por aquí para conectar el transistor. Entonces tendría que venir por aquí, llegar por aquí y al llegar a este punto, sea por este transistor o por la resistencia, se añadiría la otra corriente, iría al polo negativo. Necesitamos que haya aquí una corriente base. ¿Qué voltaje hemos dicho que tenemos aquí? 1,4 voltios. Si aquí la caída de voltaje, aquí no lo hemos puesto, aquí también caen 0,7 voltios. Esto está en tierra, aquí tengo 0 voltios, aquí tendré 0,7 voltios. Vamos a hacerlo en violeta para distinguir. Aquí tengo 0,7 voltios. Caída de voltaje, base emisor. Aquí, esta caída de voltaje del emisor a base, esto serán también otros 0,7 voltios. Si es de silicio el transistor. Pues aquí tengo 1,4 voltios. Aquí tengo 1,4 voltios en este punto que hemos dicho que es el que provoca esta corriente naranja. Aquí tengo 1,4 voltios. Si quiero, si aquí tengo que bajar 0,7 y aquí llego a 1,4, quiere decir que aquí como mínimo tiene que haber un voltaje de 2,1. Aquí necesito que haya un voltaje aquí o aquí, antes de la resistencia vamos a poner aquí de 2,1 voltios. O sea que hasta que el voltaje aquí no sea de 2,1 voltios, no será suficiente para vencer esta caída de voltaje 0,7. El 0,7 esto lo haremos en naranja, que es caída de voltaje. Caídas en naranja, cae 0,7, tengo 2,1 menos 0,7, me queda 1,4. 1,4 caerá aquí luego en esta resistencia o a través de aquí disminuirá. O sea, ¿qué le sucede? Que aquí hasta que el condensador no llega a 2,1 voltios, esto no se dispara. Entonces, durante un rato está cargándose el condensador. Hasta que llega un momento en que ya llega a 2,1 voltios, 2,1 voltios superior en 0,7 a 1,4 y entonces la corriente esta azul viene por aquí, viene por aquí y viene por aquí. El momento en que ya pasa esta pequeña corriente emisor-base, habrá una corriente grande, que la haremos en verde aquí ahora, la corriente grande que atraviesa el emisor-colector, igual que en este transistor. Esta corriente grande emisor-colector es la que ahora pondrá en marcha la intensidad base emisor este transistor. O sea, primero se pone este en on y entonces la corriente que pasa emisor-colector es la que conecta este transistor que lo pone en on. Y este transistor está en on, la corriente en lugar de irse, bueno, ir por la derecha también puede venir por aquí. Ese interrogante ahora sabemos que entonces la corriente viene por aquí y va a tierra. En el momento en que la corriente va por aquí, este transistor con los que está saturado y la caída de voltaje aquí es 0,2 voltios. Caída de voltaje 0,2 voltios. Si aquí caen 0,2 voltios, esto está en paralelo con esto, aquí ya no dejarán de caer 1,4 voltios la corriente en lugar de ir por aquí por esta resistencia. Ahora que el transistor, digamos, se ha abierto un nuevo camino aquí, la corriente viene por aquí y deja de pasar por aquí. La corriente deja de pasar por aquí y pasa a ser entonces aquí el voltaje de, hemos dicho si aquí cae 0,2 voltios, la corriente viene por aquí, pues aquí habrá también, aquí arriba, voltaje en este punto 0,2 voltios. Ahora aquí tengo 0,2 voltios. Hacemos en violeta, ahora tengo 0,2 voltios. 0,2 voltios, este luego 1,4, bastaría aquí que hubiera 0,9 voltios para que esto lo ponga en marcha. Si aquí tengo 0,9 voltios, ya es superior en 0,7 al 0,2 y esto estaría en marcha. O sea, una vez ya empieza a pasar por aquí. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí la corriente, vamos a borrar un poco todas estas corrientes. Una vez que el condensador ya se ha cargado, si se cargara hasta 3 voltios ya dejaría de cargarse y dejaría de pasar corriente. Entonces suponemos que hemos llegado a 2,1 voltios y la corriente entonces ahora se va por aquí poniendo en marcha este y la corriente viene por aquí. Pero a la vez que estas corrientes, la verde, la azul, que se desglosaba en la azul y en la verde va por aquí, el condensador también resulta que también se descarga. Vamos a dibujarlo en naranja, la corriente del condensador. Entonces el condensador que ahora estaba cargado a 2,1 voltios también se descarga por el mismo camino. ¿Y cuánto tarda en descargarse? Pues muy rápido, enseguida se descarga. Y una vez se descarga, pues vuelve a bajar el voltaje. Así como ha tardado un poco en cargarse, 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, vamos a suponer que ha tardado 1 segundo en cargarse, o 3 segundos, para hacerlo más. Luego se ha descargado enseguida. Esto se descarga y entonces si se descarga pasa de estar 3, 2,
1, pum, casi se pone a 0 voltios. Bueno, veremos que no es a 0 voltios, pero casi. ¿Qué es lo que sucede entonces en el momento en que esto se ha conectado? El LED se enciende porque aquí la corriente que pasaba hasta entonces era minúscula. Fijaros que antes había una diferencia de voltaje de 1,4 voltios. Cuando esto estaba, vamos a volver a borrar, 1,4 voltios, 3 menos 1,5 que caen en el LED, aquí quiere decir que pasa una intensidad minúscula y el LED por eso está apagado. Solo cuando la corriente pasa por aquí, entonces hay una gran intensidad de corriente, bueno, suficiente para encender el LED. Mientras la corriente venía por aquí, pasaba tan poca cantidad que no daba para encender el LED. El LED hace falta unos 3, 5, 10, 20 miliamperios para que funcione. Si dibujamos el mismo circuito que antes, en lugar de 3 voltios se ha puesto 5 voltios, que es con el circuito que yo he hecho las pruebas. Y también lo que he cambiado, en lugar de poner todo el display, he puesto simplemente una resistencia y un LED. Esto de aquí, que es el mismo dibujo, con los 3,3 microfaradios y los dos transistores, ahora lo podemos poner aquí en vertical, simplemente es gráficamente, vemos quizá. Entonces el voltaje aquí, 5 voltios, hemos dicho que venía por aquí, 470, y primero carga el condensador. El condensador se va cargando, 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. Ahora he cambiado los voltajes. Aquí en lugar, antes ponía 3 voltios y ahora he puesto 5. Vamos a ver si pongo 5 voltios y aquí caen 1,5 voltios en el LED. 5 menos 1,5 me quedan 3,5 voltios. O sea que el voltaje aquí en A será el voltaje mínimo que hará falta para poner en marcha. Bueno, aquí tendréis, si aquí caen 1,5, luego habrá la caída de voltaje en cada una de las resistencias, pues según la intensidad que pase, aquí caerá un voltaje y aquí caerá otro voltaje. Pero si no hay intensidad casi, solo habría 5 menos 1,5, aquí necesitaríamos 3,5 voltios para que esto funcionara. Bueno, 3,5 voltios es si la corriente viene por aquí. 3,5 menos 1,5 que caen aquí, si pasa corriente, aquí tendré 3,5 voltios o menos la que caiga aquí en la 470. Una vez más, bueno, vemos que aquí la resistencia de 100K es muy grande, o sea, casi todo el voltaje estará aquí más que aquí. Aquí es casi todo el voltaje, 3,5 voltios. Si aquí tengo 3,5 voltios y aquí caen 0,7, vamos a volver a borrar esto y decir, estos serían voltajes absolutos en un punto, 3,5. Aquí caen, hemos dicho, 0,7. Intensidad emisor base, 0,7 voltios, y aquí también caen 0,7 voltios. Aquí en 0,7, esto cuando está saturado cae de voltajes más o menos 0,2. 0,7 más 0,2 da 0,91. O sea, aquí vamos a calcular que el condensador este que hemos dicho antes que se descargará de 3 voltios, 2 voltios hasta llegar a 1 voltio. Llegar a 1 voltio ya se para porque ya es el voltaje que ya no se puede descargar más porque no es capaz de vencer el 1 voltio que hay aquí de voltaje desde este punto a tierra. Al llegar a 1 voltio se deja de descargar y volveremos a cargar 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. Este circuito se llama también dientes de sierra porque si ponemos aquí el voltímetro, y medimos el voltaje entre los extremos del condensador, vemos que más o menos es la carga del condensador podría ser lineal y al llegar a los 2,1 voltios, como he dicho antes, que aquí serían 3,5 más 0,7, 7 y 5, 12, 4,2 voltios. Ahora tendríamos que cuando esto llegara a 4,2 voltios, aquí 4,2 menos 0,7 quedaría en 3,5, que sería esta diferencia de voltaje que hay de aquí menos la que hay aquí. 3,5 tengo aquí, necesito aquí 4,2. Cuando esto llegue no a 3 voltios ahora, sino a 4,2 voltios, se disparará el circuito. Esto es un circuito, hemos visto tipo candado, que se utiliza en SCRs. Entonces, decíamos que aquí el voltaje va subiendo y al llegar al 4,2, desde 1, que es el voltaje mínimo, se descarga y luego se descarga rápidamente, enseguida. Entonces, y luego al llegar a 1 vuelve a cargarse, así hasta 4,2. Hay dos posibilidades, que sea en línea recta o que sea, normalmente si solo hay una resistencia del condensador, se carga de una forma exponencial. Pero bueno, también sería más o menos unos dientes de sierra, que es lo que se ve. En el momento este de aquí que se descarga el condensador, es cuando se produce el destello y el LED brilla
muy poco tiempo, muy rápido. El ciclo de este circuito sería un pequeño momento encendido y un poco y más largo apagado. Se dispara y más rato apagado. El circuito on, que es este de aquí, es mucho más pequeño que el off, que es esto de aquí. El periodo en el que está apagado. Digamos, que es mientras el condensador se va cargando y se descarga inmediatamente por aquí. Bien, y con esto hemos acabado la explicación de este circuito que se llama LED Strobe Light, luces estroboscópicas con LED o destellos en un circuito utilizando dos transistores, uno PNP y otro NPN.